Para cerrar el año, y como no me gusta terminarlo de forma negativa, decidí empezar con un tema que será altamente polémico y que está bastante condicionado a mí de manera muy personal. Verán, este año para mí en el género de las comedias románticas ha sido el de los peores que he vivido en muchísimo tiempo y no sé si acaso lo catalogaría como el peor. Lo que voy a opinar quisiera que lo tomen como algo mío y que no es una crítica hacia la mayoría de las series que mencionaré, a pesar de que en algunas probablemente sí se hayan hecho mal las cosas. Con eso dicho, veamos en orden cronológico cómo viví el año y por qué terminé tan decepcionado. Primero comenzaremos con Kanojo Okarishimasu. Aunque claro, debo decir que aquí también podría meter a muchas de las series de manga que descubrí este año que no fueron la gran cosa y que terminé dropeando al capítulo 10 o 15. Personalmente, el arco del manga que Kanojo Okarishimasu hizo a principios de año fue de lejos la decepción más grande que me llevé en manga, porque Kanojo Okarishimasu, a pesar de sus altas y bajas, las cuales mencioné en el video que le hice, también reconocí que habían partes que eran muy buenas y que si las mirabas de corrido, al final ibas a tener una buena experiencia. Pero este no fue el caso del arco de la piscina, no solo por la ya desastrosa imagen de Kazuya volviendo literalmente a sus inicios y no teniéndose ni un poco de autoestima, sino también porque lo que siguió no fue nada mejor. El cambio en la interacción de los personajes fue mínimo porque al final nadie descubrió la verdad detrás de Chizuru y Kazuya, y también la intervención del Mini no sirvió mucho para tapar esto. Normalmente en estos casos era Mami la que salvaba la historia, pero no lo pudo hacer ni siquiera en este caso porque la historia que le dieron quizás pecó ser de demasiado trágica y dramática para lo que el personaje representaba en un inicio, y por lo tanto siento que se desvirtuó un poco su papel dentro de la serie al estar obsesionada con Kazuya y no con su exnovio, que fue el que más daño le terminó haciendo. También lo que hubo entre medio de eso, como los 3 meses de no hablarse de Kazuya y Chizuru, no ayudaron para que la relación mejorara, pero sigue siendo un problema que estos baches aparezcan en un punto tan avanzado de la serie y que realmente no sienta que esto vaya a cambiar. En realidad yo sí pensaba que después del arco de la película todo iría mucho más rápido, incluso podríamos tener un arco ya de ellos completamente saliendo, pero en vista de esto realmente no tengo idea de cómo va a acabar la historia el próximo año, si es que lo hará. Y además el autor, aparte de haber confirmado su final, no ha dado otras pistas de mejora. Y bueno, luego lo segundo que vi en el año que me decepcionó fue Sonobiske Doll. Esto es un caso menos grave, primero porque es la introducción de la historia, a pesar de que lo que me spoileé del manga no vi que fuese la gran cosa. Como introducción, como dije en el video que le hice, estuvo bien hasta cierto punto. Me parece que los primeros 3 capítulos sí estuvieron interesantes, entretenidos, pero en tema de hacer una obra sobre una chica que era otaku o que le gustaba este tipo de mundo, no se hizo lo mejor. Realmente se limitó bastante a ser moe y no tanto a mostrar el mundo en el que se relacionaba. Y a pesar de que el cosplay sí tuvo una importancia constante a lo largo de la serie, no como otros anime que dejan de lado su primera idea solo para pasar y centrarse en el romance, esto lo hace de una manera muy superflua, porque meten los recursos sin estar conectados a la propia historia y por lo tanto se siente como un anime increíblemente episódico, pese a que la trama en teoría debería de avanzar. Otro de los problemas con los que más me he sentido incómodo es que realmente no veo una razón por la cual Marin se haya enamorado de Gojo de manera creíble. No solo porque no ha pasado el tiempo suficiente, sino porque literalmente lo hace de la nada. Otros anime que son menos ambiciosos que Sonobiske Doll en cuestión de animación lo han hecho mejor, no este año pero sí en otros años, y que trataron un tema parecido, como Gamers, que a pesar de que también fue rápido, puedes entender un poco más cuál es la razón detrás de con el pasar de los volúmenes. Ahora siento que Sonobiske Doll se ha quedado un poco estancada y que la gente
al leer su manga ya no está tan encantada con la serie como lo fue en un inicio, y espero que esto termine cambiando, porque en serio me gustó la idea que propusieron en los primeros 3 capítulos, y sería una pena que se eche a perder, sobre todo porque los personajes secundarios no ayudan mucho y el anime se termina sintiendo como muchos colores, mucho brillo, pero poca historia. Y ahora vamos con Fantasy Bishoujo, un anime que en realidad prometía bastante. El hecho del concepto de genderbender nunca ha chocado tanto conmigo como con otras personas, pero bueno, al menos la idea parecía interesante. Una parodia basada en esta relación extraña entre dos amigos y que se vieron forzados a estar en esta situación, al final era algo llamativo. Y lo terminó siendo por mucho tiempo. De hecho, los primeros 4 o 5 capítulos fueron bastante interesantes porque se basaban en la interacción de entre ambos o en la impresión que causaba el amigo transformado en los demás. Pero eso cambió, esa dinámica dejó de ser lo principal a partir del capítulo 4 o 5, que es donde yo lo dejé de ver, porque se empezó a centrar en ser una parodia de Isekai. Pero en lo que pecó más fue que no es una buena parodia de Isekai. Realmente no tiene elementos tan únicos como otras parodias que lo han hecho mejor, como Konosuba, y la cereza sobre el pastel termina siendo la introducción de este personaje parodia de Kirito, pero que no logra para nada su cometido, y al introducirnos más en este mundo Isekai, que es bastante genérico y que dependía de la relación entre los protagonistas, hace que la trama se vuelva más aburrida, más lenta, y que no se enfoque en lo que verdaderamente llamaba la atención de esta historia. Y seguimos con Shikimori, que es la historia a la que más paciencia le tuve para que conecte conmigo, pero que a pesar de todo no logró hacerlo. Le tuve bastante fe por lo potente que fue su opening y lo mucho que me gustó, y que la historia en sí podía dar a muchas cosas positivas. Me parecía que tenía un potencial similar al de Tomosaki-kun en el desarrollo de sus personajes. Sí lo hacían bien, y si se decidían por ir algo más casual, al final iba a ser una comedia divertida. Pero no fue ni lo uno ni lo otro. De hecho, las interacciones tanto del protagonista con sus amigos como con Shikimori fue bastante aburrida, bastante plana, no sentí emoción alguna. Y el protagonista, pese a encajar en ese marco de chico tímido, débil, no llega a ser único en ese papel. También la historia peca de ser bastante superficial. No se enfoca en el día a día de los personajes para guiarnos a una historia, o al menos no hasta el capítulo 6 o 7, que es donde lo dejé. Y aunque estoy convencido de que al final tenía algún tipo de peso en la trama la chica de pelo azul que no llegué a ver, la verdad es que convierte 6 o 7 capítulos en una historia que no va a ningún lado y que tampoco es divertida ni tiene las mejores escenas de comedia. No es la mejor alternativa que tienes para ver. Luego pasamos a Koi wa Sekai. Este es un anime que pensé me iba a gustar más porque era la misma idea que tenía Kishuku Gakko no Juliet, pero aplicada a un género que me gusta mucho fuera del anime, el tokusatsu. Pero el problema es que los primeros capítulos se centran demasiado en parecer una parodia infantil del tokusatsu, algo que, siendo honestos, para el género que maneja era un desperdicio, porque es un tipo de chiste, un tipo de humor que no va a cuajar con el público objetivo con el que va dirigida la obra. Al menos conmigo no lo fue. Y el hecho de que la relación no me mostrase nada diferente, ninguna perspectiva más interesante de lo que había sido la misma con Juliet y Romeo en la serie de Kishuku, me hace que la historia no conecte tanto conmigo. También tuvo que ver que esperaba bastante el estreno de Kamen Rider Double para la siguiente temporada, por lo que no fue nada bueno tener esto de comparación y ponerlos en competencia entre sí. Y a pesar de que sé que no es del todo malo, de hecho sé que hay cosas buenas como el opening, que es muy bueno, no llega a conectar conmigo precisamente por estar tan ligado a lo que es el tokusatsu, y que como parodia me parece que no funciona, y como relación romántica me parece que está muy por debajo de la de Juliet y Romeo de Kishuku. Aharen tuvo una explosión de popularidad por la temporada en la que salió, y por lo tanto era constante el bombardeo que recibía de las redes sociales en forma de presión para que lo continuara. De hecho, tuve 3 drops de esta serie diferentes, y aunque me animé a retomar la serie hasta cierto punto saltándome partes porque tenía
el spoiler de que la relación entre los protagonistas, entre Harem y el prota, iba a mejorar bastante a partir del capítulo 9, donde se van de campamento. De hecho, ese campamento me pareció un plagio muy idéntico a lo que hizo Shikimori, así que no me llamó para nada la atención, pero me lo comí y esperé que la relación entre Harem y el protagonista mejorara, lo cual no terminó siendo realmente. Sí se acercaron más, pero es muy poco para lo que yo estaba buscando en esa temporada. En ese momento le estaba leyendo Yancha Gandon Yosan, y la abismal diferencia de calidad entre la evolución de relación de uno y otro, sumado a que en cuanto a personajes callados o con ansiedad social como a Harem, o con cualquier limitación para hablar, creo que es bastante superado por otros como Komi, que al menos es más divertida a pesar de sus personajes que en cierto punto pueden llegar a ser incómodos. No le veo nada de especial, tampoco en animación, con lo que se salvaba Sonovisque Doll, así que no decidí continuarla, y lo poco que vi no me gustó. Luego, Mama Jaja no Surego, el anime que yo esperaba que fuese el boom de la temporada, porque tenía un estilo bastante clásico de las rom-com originales, rom-com tipo Nisekoi, donde sabes que va a haber algún tipo de desarrollo a pesar de que no lleguen a mucho en la primera temporada, o incluso podría esperar algo más grande como Higehiro. De hecho, esperaba que fuese algo por encima del promedio, ya que era un tema nuevo entre dos ex enamorados, y a pesar de que estaba condicionado el hecho de la hermanastra, eso es un recurso que casi nunca sale bien a menos que hayan sido animes de antes del 2015, donde era más novedoso. Este anime me demostró que no estaba explotando para nada el potencial que había entre tratar la relación de dos ex enamorados, no desde un punto serio, digamos ya, incluso desde un punto de la comedia tampoco lo hizo del todo. El tema de los hermanastros estaba muy presente, los chistes ecchi y esas cosas de vez en cuando están bien, y de hecho lo mejor que tuvo esta serie fue el protagonista, que se enfocaba en chistes un poco más trabajados y que daban más risa. Y aunque la relación entre estos se nota que se va trabajando paso a paso, la verdad la utilización de recursos como una novia falsa o como los celos desmedidos son algo que ya está demasiado visto, y me gustaría ver algo diferente. Tampoco tiene gran misterio la historia que tienen como ex antes de conocerse como hermanastros, porque es algo muy infantil y no llega a ser lo suficientemente impactante, al menos no al nivel de lo que yo estaba esperando. Y seguimos con mi querida Kaguya. Desde que retomé el manga a finales de este año, cuando iban a 10 capítulos para el final, sí fui con la mentalidad de que lo que iba a ver probablemente no me iba a gustar, pero que quería ver cómo terminaba esta obra que seguí tanto por tanto tiempo. Debo decir que hay muchas cosas decepcionantes, demasiadas como para mencionarlas en solamente una parte de este video. El final de Hayasaka ambiguo, no haber aprovechado a los personajes como Chika, el final de Maki que es demasiado extraño y demasiado de golpe, a pesar de que habían algunos indicios detrás de él. Luego, la relación de Ishimiko, que a mi parecer es de las peores hechas en mucho tiempo en el manga. No porque no tuviese potencial, sino porque el autor no lo quiso hacer mejor. Algo que intenta corregir en la novela, pero que ya es como meterle parches a algo que pudiste hacer bien desde el inicio y no lo hiciste. Después, hay cosas como que la relación de Kaguya y Shirogane tal vez ya no se siente tanto como antes. A mi parecer sigue siendo lo mejor que tiene la serie porque no tiene nada que perder. Ya estaba bastante bien construida desde antes, y no voy a contar toda la trama del rescate de Kaguya porque no va exactamente a lo que es el final que me decepcionó. Habían algunas cosas sueltas, como la idea de que Chika y Kaguya sentían celos entre ellas, de que tuviesen una relación, y que se explotó poquísimo en 1 o 2 capítulos. Y al final hubieron tantas pero tantas cosas al aire, como el antiguo consejo estudiantil, la introducción de los nuevos miembros, el hecho de pasar meses sin que se supiera nada dentro de la obra, y tanto potencial desperdiciado que al final le hace bajar su calificación en general. Pero yo creo que de todas maneras Kaguya, aún con ese bajonazo, sigue siendo la mejor cosa que leí entre todo lo que vi y me has mencionado en este video. Y luego, para cerrar el año, tenemos Fufuiyo Koibito Miman. Fufuiyo, que traté muchas veces de retomarla, pero ante la visión de que era bastante inferior en relación a otras obras de la temporada como Renai Flops o como Usaki-chan, realmente no me di el tiempo para terminarla, y no sé si en un futuro la vaya a acabar,
Probablemente vea los últimos capítulos como hice con Aharen, porque veo que las cosas sí se tomaron un giro interesante. Y espero que a lo menos haga cambiar mi mala impresión de los primeros capítulos, que fueron bastante... que metieron bastante con calzador la relación entre los dos protagonistas. Y a pesar de que sé que en un futuro va a haber recursos como el NTR que no son muy comunes, espero que logren aprovecharlo lo mejor que puedan. Entre otras cosas, creo que el año lo han salvado las segundas temporadas y una que otra joyita escondida o no muy popular como Urusei Yatsura. Pero creo que no ha sido un año bueno para el romcom, al menos no para mí, no para lo que en un inicio pintaban muchas de estas series, y espero de verdad que el próximo año sea mejor. Aunque a pesar de que haya dudas porque los mangas que me leí y que van a ser adaptados muchos no son la gran cosa, al menos sé que en segundas temporadas estaremos bastante bien, con algunas como Masamune-kun no Revenge o como Kyoko Suiri. Pero bueno, también hay unas que sí son esperanzadoras pero que no pude continuar por razones X, como por ejemplo Kunoichi Tsubaki, que la dejé a la mitad porque terminó no siendo un romance y fue más un slice of life y comedia. También está Yofukashi no Uta, que estaba muy interesante pero no la continué por falta de tiempo, y espero que lo hiciesen bien como lo hicieron en los primeros capítulos. Se notaba que daba un poquito más. Y por último, Soredemo Ayumu, que también me quedé con ganas de verla, pero ante una perspectiva de que era un romance más suavecito, menos serio, lo decidí dejar para después. Y ahora que tengo tiempo probablemente lo retome y vea qué fue al final. Bueno, eso sería todo. Nos vemos hasta el último video del año. Adiós.